Ni cántico. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Izquierda Visión, la guerrilla comunicacional desde Managua, transmitiendo todos los sábados a las 2 de la tarde por Canal 4, la mejor televisión. Nos encontramos hoy con el periodista y analista, doctor Jorge Campelanco. ¿Cómo va, hermano? Pues muy bien y como siempre muy contento de estar aquí en este espacio tan importante para la reflexión y el análisis político aquí en Nicaragua. El pasado 11 de octubre, antes de la reunión de los ministros de defensa de la Organización del Tratado de la Alianza Atlántica, OTAN, el secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg, aseveró que una victoria rusa en el conflicto con Ucrania sería una derrota para la OTAN y señaló que la alianza no debería permitir ese resultado. El conflicto es entre el denominado Occidente colectivo, que en realidad son Estados Unidos, Wall Street, la City de Londres, o sea, Gran Bretaña, ¿no? Claro. Y el resto de acólitos occidentales, ¿no? que apoyan el Estado, la hegemonía financiero imperialista occidental en el mundo, contra todas las potencias del mundo emergente y exclusivamente contra Rusia, que es la expresión política de los pueblos eslavos, ¿no? Que de eso creo que es algo que podemos hablar más adelante, ¿no? Claro. Hay acontecimientos que son claves, ¿no? La soldadura de una parte de un puente que conecta Crimea con Rusia y el bombardeo a prácticamente todas las ciudades de Ucrania, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que llevamos ya un tiempo bastante largo en el que el conflicto en torno a Ucrania había alcanzado unas dimensiones de un terrorismo cotidiano por parte de Ucrania. Sí. No es de ahorita, ni es solo el problema del puente, es a medida que hubiera una serie de avances muy importantes de Rusia en Donetsk y Lugansk, se empezó a notar primero bombardeos a las poblaciones civiles, ¿no? En realidad hay que decir que el terrorismo de Estado ucraniano contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk viene desde el año 2014, había costado como unas 13.000 víctimas civiles a causa de bombardeos y de ataques militares, ¿no? Contra poblaciones desarmadas en esos lugares, pero que a raíz de la operación especial rusa, de los avances sobre el terreno que se estaban dando, se empiezan a dar ataques también ucranianos contra sectores, incluso a veces poblaciones y ciudades rusas, ¿no? También lugares liberados por las fuerzas de Donetsk y Lugansk y por el ejército ruso, ataques directos a la población civil, ¿no? Con una gran cantidad de muertos. Ahora resulta que desde hace un par de meses, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, la noticia del atentado terrorista que hicieron contra la hija de Alexander Dugin, que es un filósofo ruso, cercano a Putin y sobre todo muy influyente en el debate sobre lo que es el tema de la multipolaridad en el mundo y de lo que es la geopolítica rusa, ¿no?
La hija de él, una periodista y científica social también, muy cercana a las ideas del padre, y desde Ucrania se preparó, ahora se sabe que incluso fue con apoyos occidentales y todo eso, se preparó un atentado, ¿no?, para asesinarla a ella, volando su vehículo, poniendo en peligro la vida de muchísima gente, al más puro estilo terrorista. ISIS. Exactamente, Sí. ¿no? Y todos estos han sido atentados que han sido de alguna manera alentados por los medios occidentales, ¿no? Claro. ¿Me entendés? Ahora resulta que yo te digo, hace ya como 3, 4 semanas, yo en uno de los grupos dije, bueno, ¿no?, a raíz de todo esto que está pasando, no nos extrañe nada que Rusia empiece a bombardear las ciudades de Ucrania, ¿no?, para realmente dar una dimensión real de lo que es el conflicto, ¿no? Claro. Y me dijeron que no, que eso era una irresponsabilidad. Le digo, miren, van a ver, ¿no? Y de hecho, ¿no?, es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, en estas últimas semanas de octubre, ¿no?, en todo este periodo, donde la guerra ha entrado en una nueva fase, ¿no? Y la nueva fase consiste básicamente en hacerle sentir a toda la población de Ucrania que esta guerra tiene un costo, ¿no?, y es un costo en términos económicos y materiales. Es muy interesante porque en lo que son los días de esta segunda quincena de octubre, ¿no?, se han visto bombardeos en toda Ucrania, ¿no? En el oeste, que es la parte más cercana a Europa Occidental, y en el este, y también en Kiev, pero esos bombardeos han causado relativamente pocos muertos civiles, ¿no? Claro. Pocos muertos y pocos heridos civiles. Si lo comparamos con los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, que es un país mucho más pequeño, ¿verdad? Serbia, ¿verdad? Uh-huh. Un país mucho más pequeño. Si lo comparamos también con, yo qué sé, los bombardeos con Irak, con todo lo que conocemos de las operaciones de la OTAN, ¿no? Sí. Sin embargo, esos bombardeos de precisión, ¿no?, han dejado a oscuras prácticamente a toda Ucrania, ¿no? Y eso que en los primeros días todavía Rusia no ha empezado a bombardear las centrales eléctricas de 750 kilowatts. Son las centrales eléctricas de alta energía, ¿no?, que esas centrales, si las empieza a bombardear Rusia, dejarán a oscuras todo el país, ¿verdad? Han habido problemas, ya en las primeras horas de bombardeo, problemas graves de abastecimiento de combustible, ¿no?, falta de productos en el mercado, ¿no?, grandes colas para los servicios básicos, han habido apagones, han habido falta de agua, ¿no? Y eso es solamente una prueba, ¿no?, de lo que espera, ¿no?, de lo que le espera a Ucrania, si la dirigencia de Kiev sigue en su tesitoria de estar promoviendo actividades terroristas en contra de Rusia. Un poco, ¿qué es lo que o sea, cuál es el objetivo de Rusia? Bueno, el mismo objetivo que había al inicio, ¿no? Primero, defender a todas las poblaciones, ¿no?, de Ucrania que ya no quieren ser ucranianas, que quieren ser rusas, claro, hoy en día, por la experiencia de genocidio que han vivido, ¿no?, pero que además son lo que históricamente en Rusia se conoce como la Nueva Rusia o Novorossia, ¿no? Estos son territorios, primero hay que decir, ¿no?, el nacionalismo ucraniano es un invento del fascismo atlantista occidental, ¿no? El nacionalismo, como nacionalismo ucraniano, no tiene ninguna existencia propia, sino que es producto de las potencias, ¿no? Por ejemplo, de Inglaterra, ¿no?, producto también de los polacos que tienen Polonia tiene unos intereses hegemónicos en esa región, ¿no?, potencias del Báltico, ¿verdad?, que también tienen intereses en esa región, que siempre han estado tratando de formar grupos, entre comillas, nacionalistas ucranianos, pero que responden a sus propias agendas, ¿no? Una potencia muy importante en este sentido fue Alemania,
¿no? Que con todo el ascenso del nazismo y todo eso en Alemania, formó, ¿no?, todo un movimiento nacionalista ucraniano, Stepan Bandera, ¿verdad? Claro, un nazi. ¿No? Que hoy, que según Zelensky, según la mafia esta que gobierna Kiev, ¿no?, es un gran patriota, ¿verdad? Claro, héroe. ¿No? Un gran héroe, ¿verdad? Sí. Pero que en realidad fue un nazi y que de hecho, o sea, cometió actos de genocidio bárbaros, ¿no? No solamente contra los judíos y contra los bolcheviques, ¿no?, o contra los comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. También cometió actos de genocidio espantosos contra los propios polacos. ¿Me entendés? Claro. Entonces es todo un fermento nazi, ¿verdad?, que ha sido tolerado, y no solo tolerado, sino amamantado y nutrido y desarrollado y entrenado por las propias potencias occidentales. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir a Rusia, ¿no? Claro. Este es un proceso muy largo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que es Donetsk, Lugansk, ¿no?, Crimea, ¿verdad? Y Kharkov, ¿verdad? Zaporizhia, todas digamos, los territorios que ha incorporado Rusia son territorios que históricamente han sido rusos. Sí, además de que, bueno, hubo pues un referéndum hace unos días. Apoyado por el 80-90% o más de la población, ¿me entiendes? Y desconocido por Occidente, sí. obviamente. Sí, sí. Pero el hecho es que, o sea, el control ahí de las fuerzas que apoyan a Rusia es evidente, ¿no? Y además, o sea, si vamos a hablar de Ucrania, ¿por qué el nacionalismo ucraniano es una quimera, ¿no? O mejor dicho, un invento imperial? Kiev es la cuna de Rusia, ¿me entiendes? Claro. O sea, que hoy en día Kiev está en Ucrania, ¿verdad?, y no está en la Unión Soviética es por la espantosa decisión que cometieron las dirigencias soviéticas cuando se desmerengó la Unión Soviética, que los mismos Yeltsin. dirigencias la desmerengó, ¿me entendés? O sea, cuando colapsa la Unión Soviética, o sea, eso se hizo a espaldas del pueblo ucraniano, a espaldas del pueblo bielorruso, ¿verdad? A espaldas del pueblo ruso, de todo el mundo, ¿no? Incluso la misma población de Crimea había votado mayoritariamente por crear una república soviética. Claro. No querían pertenecer a Ucrania. Claro. ¿Me entiendes? Y después te digo, o sea, esto es lo que es Kiev, ¿no? Ahí fue donde eso perteneció a la cuna de la vieja Rus, ¿no? O sea, lo que fue la primera expresión política del pueblo ruso. Estamos hablando año 800 después de Cristo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Rusia está recuperando una zona que históricamente le ha pertenecido, ¿no? Toda esa zona de la Nueva Rusia, ¿no?, en torno al Mar Negro, ¿verdad?, es toda esa zona históricamente le ha pertenecido a Rusia. Después el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, pero que, bueno, son los restos del antiguo Imperio Otomano. El Imperio Otomano conquistó esa zona por 300 años. En el siglo XVIII, ¿no?, la reina Catalina III de Rusia recuperó esa zona, ¿verdad? Y básicamente esa zona se mantuvo rusa, ¿verdad?, hasta que vino la revolución bolchevique y crea esta República de Ucrania, Sí. República Socialista de Ucrania, ¿verdad? Con elementos de la respuesta nacional que había dado la Rusia bolchevique, que en algunos casos eran bastante cuestionables. En el caso de Ucrania eran también bastante cuestionables, ¿no? El hecho es que, o sea, Ucrania le debe todo a la Unión Soviética. Claro. ¿Me entendés? Aunque hoy en día están llevando, la mafia esta que está en Kiev, está llevando adelante una política totalmente antiobrera, totalmente antitrabajador, Sí. ¿verdad? Totalmente antidemocrática y además fascista, ¿no? Esa es la verdad. Cuando se acusa pues al gobierno ucraniano de ser pro-nazi,
los grandes medios lo que dicen es cómo va a ser esto si su presidente es judío. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que, primero, no poder, o sea, bueno, es un judío muy especial, porque entonces se saca fotos con soldados que tienen las calaveras, Claro. las calaveras nazis, ¿no? Entonces es un judío que designa a jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que andan con pulseritas nazis, ¿verdad? Entonces es un judío muy especial, ¿no? Pero también hay que entender otra cosa cuando se habla de fascismo y todo eso, ¿no? Porque es cierto que hoy en día en Europa hay un auge del fascismo, ¿no?, en toda Europa, ¿verdad? Nazismo, fascismo a la italiana, franquismo, diferentes, ¿verdad? Diferentes variedades, ¿verdad? Pero hay una definición que se nos olvida, y es que el fascismo como tal está íntimamente ligado al gran capital financiero y al imperialismo, ¿no? Claro. O sea, una cosa es un tipo reaccionario, ¿verdad?, reaccionario y violento, y otra cosa es un sistema político, ¿no?, reaccionario, violento e imperial, con capacidad real de invadir otros países, ¿no?, de hacer cambios de régimen, de controlar la economía mundial. Y discúlpame, ese poder lo tiene, ¿no?, lo tiene el imperio occidental, ¿no?, Claro. Anglosajón. Por ejemplo, te puedo decir, aquí en Nicaragua en el 2018, ¿no?, los golpistas, ¿verdad?, se las daban de socialdemócratas, Sí. se las daban de feministas, se las daban de gays, se las daban de diversidad sexual, Sí. ¿no?, y eran fascistas. Claro. Cuando Julio López salía en 100% Noticias, ¿verdad?, allá en los días aquellos de mayo de 2018, a decir, ahora sí, los pequeños están mordiendo el leño, eso lo dijo. Eso está ahí en YouTube, está ahí, Sí. los videos están ahí, ¿me Claro. entiendes? Está siendo fascista. Que si podemos resistir 3 millones de muertos, creo que sí. Podemos resistir 3 millones de muertos. Y ellos seguirán sin poder avanzar un centímetro. No importa cuántos caigan, no importa cuántos mueran, pero están liquidados. Estaba aquel que dijo, vamos hacia el Eso Carmen, es nazi, pues. vamos hacia el Carmen y aquí hacen falta 3 millones de muertos, ¿verdad? Eso son expresiones fascistas, Claro. ¿entiendes? Entonces, no confundamos, no creamos que fascismo es el bigotito de Hitler y levantar la mano así y pegar Sí. 4 gritos, ¿me entendés? Tenés que ver cuál es el sistema, porque el sistema político de estos golpistas de aquí de Nicaragua era busquemos a los sapos y quemémoslos, Claro. ¿verdad? Y era vamos a prohibir todo lo que sea sandinista, lo vamos a prohibir, ¿no? Claro. Eso, ¿no?, es fascismo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Zelensky en Ucrania, ¿verdad? Prohibió todos los partidos de oposición, los prohibió directamente, ¿no? Casualmente, el parlamento ucraniano, controlado por Zelensky, sin nadie que esté en contra, ¿verdad?, Sí. aprueba una ley según la cual el Comité de Telecomunicaciones de Rusia, ¿no?, puede decidir que cualquier página web o cualquier diario no es bueno que se distribuya y cerrarlo y expropiarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad de prensa me están hablando?, ¿no? ¿De qué libertad política me están hablando?, ¿no? Si a eso le sumás, ¿no?, que casualmente, ¿no?, Zelensky ha impulsado reformas laborales que prohíben la organización sindical, Sí. que prácticamente proscriben cualquier tipo de política progresiva y redistributiva, ¿no?, te estás dando en cuenta, por favor, entonces, o sea, ¿qué es lo que no es nazi de eso? Porque en 2014 lo que hicieron los países occidentales fue impulsar una revolución de colores, ¿verdad?, que después la quisieron copiar aquí, Sí. con el mismo estilo, ¿no? Con el mismo estilo, la quisieron copiar aquí y no les resultó, porque ya, o sea, de la experiencia del 2014 los pueblos aprenden, ¿no? Y nosotros ya estábamos más o menos
alertados. Para mí, en lo personal, en el 2018, te lo he dicho a vos varias veces a lo largo de los años, ¿verdad? Para mí no fue ninguna sorpresa. La primera semana dije, no, esto es tóxico. Lo que está pasando aquí no es una protesta por los jubilados y todo eso, sino que esto es un golpe, una revolución de colores, un golpe de Estado. Sí. Entonces ya estábamos alertados, ¿me entendés? Pero de hecho que lo que hicieron en Ucrania fue lo mismo que hicieron aquí, pero además de eso, después que hicieron la revolución de colores de 2014, ¿no? fueron a otras elecciones, ¿verdad? Y ponen a este actorcito de segunda, ¿no? Zelensky. De candidato, ¿verdad? Con la promesa de que él iba a parar la guerra contra Donetsk y Lugansk. Claro. ¿no? O sea, la gente votó para parar la guerra, para parar la guerra, ¿no? Y más bien lo que hizo Zelensky fue agudizarla todavía más, ¿no? Entonces él hizo todo exactamente lo contrario para lo cual fue electo, ¿no? Y a punta de pura propaganda y a punta del odio sistematizado antirruso, ¿no? Manipulando a la población, al resto de la población ucraniana, es que él logró mantenerse en el poder, y también con un montón de malas mañas, pues echando preso a todo el que se les opusiera, porque había partidos muy grandes, ¿no? Que decían, no, un momento, esto no puede ser aquí, que los que no son rusos quieran matar a los que son rusos, ¿verdad? Tenemos que buscar una manera de convivir entre todos. Si había partido, al partido que decía eso le decían, no, ese partido es pro-ruso, es pro-Putin, sacarlo del medio. Sí. ¿no? O sea, la verdad es que el imperio fue calentando la calle con una gran fuerza, ¿no? Yo en lo personal creo que Rusia fue muy, muy suave, ¿no? Muy, digamos, comedida en sus respuestas después de 2014, pero también pienso en lo personal que ha sido una decisión un poco del liderazgo de Putin, de que esta campaña occidental en torno a Ucrania sirviera también de una manera pedagógica para poder ir acumulando una mayoría política lo suficientemente fuerte dentro de Rusia, ¿no? Y no estoy hablando solamente una mayoría política del partido a favor de Putin, sino una mayoría política a favor de la identidad euroasiática, ¿no? de Rusia, ¿no? Acerca de la identidad eslava de Rusia, pan-eslava de Rusia, ¿verdad? Porque no solamente está el partido de Putin, está el partido nacionalista, ¿no? Que se podría decir comunista. Exactamente, ¿no? Y está el partido, claro, comunista también, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad es que la opinión de los rusos puede ser en términos, por ejemplo, de socialismo, capitalismo, en términos de más religión, menos religión, puede ser diversa, pero en el fondo están todos claros, ¿me entendés? Que están luchando por la sobrevivencia de los pueblos eslavos, ¿no? Y eso te digo, ese no es solo, no es solo una cuestión, un fenómeno meramente ruso. Lee las entrevistas del director, de tu colega director Kosturilla de Serbia, ¿verdad? Sí. Él te va a decir, lo dice claramente, el 98.5% de los serbios apoya a Rusia, ¿no? Sí. Casualmente yo la semana pasada tuve oportunidad de hablar con un par de amigos eslovacos, que por cierto, vinieron a Nicaragua para establecerse en el 2018 y a pesar del golpe y todo eso se han decidido a quedarse y se han quedado aquí, les encanta este país, ¿verdad? Sí. Y el análisis que ellos hacen es exactamente el mismo, ¿me entendés? Porque esto, o sea, vos tenés que entender que los pueblos eslavos son una gran cantidad de pueblos, ¿no? Que habitan esa región de Eurasia, ¿no? Y que históricamente han estado siempre sometidos, ¿no? a las ambiciones imperiales de Occidente, a las ambiciones, ¿no? de conquista, ¿verdad? Del Oriente, de parte de los hunos, ¿no? Todos estos pueblos asiáticos, ¿verdad? Mongoles, etc. Y también desde el sur por el Imperio Otomano, ¿no? Entonces ellos siempre han estado ahí, ¿verdad? Y han tenido que defenderse y defender sus expresiones políticas, ¿no?
Y en este sentido lo que es Rusia, ¿verdad?, es la expresión política de todos esos pueblos, o sea, la principal expresión política de todos esos pueblos. No te estoy diciendo que los serbios, por ejemplo, también, o sea, ellos tienen su identidad muy fuerte, ¿verdad? Pero también se sienten identificados con lo que es Rusia, ¿no? Y con lo que son la defensa de Rusia, ¿no? Porque es una defensa de una identidad común, y es una identidad común que tiene que ver con una raíz lingüística común, ¿verdad? Sí. Con un idioma común, tiene que ver con una raíz religiosa común, que es el cristianismo ortodoxo, ¿no? Tiene que ver, acordate que, o sea, Moscú fue la heredera, ¿no? o es considerada, o sea, la heredera de Bizancio, que es considerada la heredera de Roma, ¿no? O sea, hay todas unas raíces ahí muy fuertes, ¿me entiendes? Y eso es lo que dice Rusia, pues, ¿no? Moscú es la tercera Roma, no habrá una cuarta Roma, olvídense, ¿no? Y eso no es una cosa que viene de ahorita, ¿no? Viene, o sea, de incontables intentos de parte de Occidente de conquistar esa parte del mundo, claro, ¿no? Te estoy hablando de Napoleón, ¿no? Sí, a inicio del siglo XIX. No pudo. ¿No? Exactamente, sí. Te estoy hablando, ¿no? Hitler. Te estoy hablando de la guerra que hubo en Crimea y todo eso, que en parte pues, le costó mucho a Rusia, pero bueno, te estoy hablando de Hitler, ¿verdad? Y ahora también. Eso tiene un nombre, y ese nombre no lo inventó Lenin, no lo inventó Marx, no lo inventó el Che Guevara, ni nadie, ¿verdad? Ni nadie fuera de Occidente, ¿no? Sí. Lo inventó el padre de la geopolítica, McKinsey, ¿verdad? Que dijo pues que Eurasia, ¿no? Es la isla del mundo, ¿no? Claro. Es el centro de la isla del mundo, ¿no? El que controle Eurasia va a controlar el mundo, ¿no? Y es increíble cómo la mass media, o lo que son los grandes medios y toda la moda, hacen que una parte, pues, de los latinos, que somos sangre de una mezcla, pero más que todo indígenas, los apropiar a Ucrania, un país que no únicamente su gobierno tiene antecedentes nazis, tienen un presente totalmente racista. Quieren a los negros y a los latinos, son blancos. No, aquí el tema es que nosotros en América Latina tenemos, como es una realidad tal vez a veces bastante alejada, ¿no? Aunque hay muchos países de América Latina que tienen una considerable inmigración eslava, ¿no? Sí. Te hablo, por ejemplo, Uruguay, Argentina, ¿no? Sendik era de serbio, sí, ¿verdad? Después muchos rusos, ¿no? Muchos bielorrusos, ¿verdad? Entonces, Argentina es otro país también que tiene una muy importante inmigración eslava. Bueno, sin embargo, la conciencia sobre el tema, ¿no?, de la discriminación de la que son objeto los pueblos eslavos es muy poca, ¿no? Es tal vez porque no lo vemos tan cercano como otros casos. Podría ser, yo qué sé, hablar de los vascos en España, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? O de los irlandeses en Inglaterra. El tema es que de hecho en Europa hay un racismo antieslavo fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. Con lo del racismo antieslavo, o sea, usando argumentos racistas antieslavos, atacaron a Lenin, atacaron a Stalin, ¿no?, a cualquier líder ruso que hubiera aparecido, ¿no? Toda esa idea, ¿no?, del oso ruso y la botella de vodka, y que pegan 4 gritos y rompen la mesa y que son todos bastante corruptos y violentos, ¿verdad? Eso es una idea del racismo antieslavo. Eso es un estereotipo. Claro, eso lo usaron contra Milosevic en Yugoslavia, sí, ¿no? Eso lo han usado siempre, ¿me entiendes? Y es una manera de desarrollar una mentalidad discriminatoria hacia un grupo, no entender que Rusia es un país muy desarrollado en muchas cosas, sí, ¿no? Te puedo decir ahorita el tema militar, esa es la verdad. La verdad es que
actualmente digamos, la capacidad militar más importante la está demostrando Rusia. El ejército ucraniano sigue avanzando. En las últimas horas han confirmado que han recuperado 20 localidades en el norte del país, lo que se suma a las 40 que ya habían liberado la pasada semana y que estaban en poder también de los rusos. En total habrían recuperado unos 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en el llamado Frente Norte y otros 500 kilómetros cuadrados en el Frente Sur. Se está hablando de un punto de inflexión en esta guerra, la mayor derrota que ha sufrido Rusia desde el inicio de la invasión. En su informe diario sobre el progreso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que unidades del ejército ruso capturaron la localidad de Gorovievka en la región de Kharkov, donde infligieron una derrota significativa a las unidades de la Primera Brigada Operacional de la Guardia Nacional de Ucrania. Agregó que con misiles de largo alcance y alta precisión, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron arsenales con municiones y armas de fabricación extranjera y centros de mando militar y del sistema energético de Ucrania. Asimismo, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Kislovka en la región de Kharkov ascendieron a más de 60 militares, un tanque, 3 vehículos blindados de combate y 2 camionetas. Mientras en la dirección de Krasnolimansky, se frustraron los intentos de los militares ucranianos de cruzar el río Stalin y sufrieron 60 bajas, mientras 2 blindados de transporte de personal, 6 vehículos de combate y 2 camionetas con ametralladoras pesadas fueron destruidas. Rusia a inicio de este año Rusia actualizó su doctrina militar, ¿no? Estableciendo que si ella o alguno de sus aliados era atacada con armas nucleares, ¿no?, respondería en consecuencia, ¿no? Nunca aparece en esa doctrina militar, ni en la de este año ni en la de los años anteriores, aparece que Rusia iba a dar el primer golpe, ¿no? Eso es lo primero. Hacer un ataque preventivo con armas de corto alcance, dicen ellos. No, con armas nucleares no, ¿me entiendes? El que ha usado armas nucleares aquí, sabemos, Hiroshima y Nagasaki, que no fue Stalin, ¿no? Sí, sino que fueron los Estados Unidos, ¿verdad? Y el verdadero objetivo de Hiroshima y Nagasaki no era Japón, que ya estaba derrotado militarmente, sino que era la URSS. Claro. O sea, lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki para amedrentar a la URSS, ¿no? Decirle a Stalin: nosotros tenemos una bomba que es capaz de acabar con cualquier gobierno, con cualquier estado que se nos ponga en el camino, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema es que, o sea, hay mucho de guerra psicológica en esto, ¿no? Sí. Y es bien interesante porque Biden salió diciendo, supuestamente advirtiendo, ¿no?, a Putin, diciendo: ni se les ocurra usar armas nucleares. Sí. Y ni Putin ni Lavrov en ningún momento dijeron que podían hacer un ataque preventivo con armas nucleares, ¿verdad? Lo que sí han dicho muchas veces: si nos quieren usar armas nucleares, les vamos a responder, no tenemos ningún problema, porque nosotros sí estamos amenazados existencialmente. Claro. O sea, nosotros, Rusia, ¿verdad?, los pueblos eslavos, sí estamos amenazados existencialmente, porque el plan de Occidente es dividir a Rusia en 4 o 5 tucos, ya lo han dicho los mismos estrategas occidentales, ¿no? Dividir a Rusia en 4 o 5 pedazos, ¿no? Intentaron hacerlo cuando se desmerengó la Unión Soviética, ¿verdad? Y del 90 en adelante, ¿no?, fueron destruyendo todo lo que era el bloque de Europa del Este, acercándolo hacia la OTAN, ¿verdad? Entonces, la cosa es que Biden sale diciendo eso, ¿no? Y es muy interesante cómo inmediatamente sale Zelensky, ¿no?, dando unas declaraciones prácticamente pidiéndole a la OTAN que dé un ataque preventivo. Es interesante porque, en primer lugar, ¿no?,
el secretario del Consejo Nacional de Defensa de Estados Unidos salió inmediatamente y dice, no. Nosotros no tenemos ningún indicio concreto de que Rusia esté preparando un ataque preventivo nuclear contra nadie de la OTAN. Claro. ¿No? Eso salieron diciendo. Y lo más interesante del caso, y eso muestra la mediocridad de Zelensky como dirigente político, ¿no? Un dirigente que fuera más normal, digamos, no habría hecho lo que Zelensky dijo. Que, o sea, básicamente Zelensky fue más allá, él siendo una marioneta de Occidente, sí. Él fue más allá de lo que le correspondía, ¿no? Entonces él salió pidiendo un ataque preventivo, ¿no? Y inmediatamente todos los medios occidentales, la BBC y todo eso, salieron diciendo, no quiso decir eso, ¿verdad? Sí. Pero si uno lee las declaraciones, dice, sí, no hay otra manera de interpretar lo que él dijo, ¿verdad? Obvio. Que como pidiendo un ataque preventivo con armas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Se estaban dejando llevar, o sea, el mismo imperio se estaba dejando llevar por sus propias mentiras, ¿no? Como habían, o sea, la guerra empezó así, ¿no? O sea, tenías un proceso ya de 30 años de avance de la OTAN hacia Rusia, ¿no? Con cohetes nucleares, ¿no? Ya llegando a menos de 5 minutos del territorio. Claro. Ruso, ¿verdad? Que no les daría a Rusia la oportunidad de responder, básicamente. Sí. ¿No? Y eso fue todo lo que pasó hasta el 2014, ¿no? ¿Verdad? Y más adelante. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, vos tenías una propaganda constante. La guerra en el Donbass, ataques a las poblaciones civiles, ¿no? Rusas, poblaciones que hablan ruso, Sí. ¿me entiendes? Que además pedían a gritos que las incorporaran a Rusia, ¿verdad? Porque ese es el trasfondo que no se... Porque se dice, no, es que a Putin se le ocurrió invadir Ucrania porque sí. No es cierto. Si venía un proceso de 3 décadas, Claro. ¿no? Le habían prometido a Gorbachev en 1990 que no iban a expandir la OTAN hacia el este. Sí. Y eso fue lo que hicieron todo el tiempo. Sí. Eso lo reconoce el mismo Henry Kissinger. No hay Sí. por qué ser un gran antiimperialista para constatar esos hechos de la realidad, ¿me entendés? Y hablando de Biden, ¿cómo ves a los demócratas en estas elecciones de estos próximos días? Bueno, yo creo que ellos van a perder gravemente, ¿no? Me parece que tienen una gran desesperación porque saben que le va a costar mucho más poder que el Congreso les apruebe fondos para la guerra, ¿no? Hoy en día Occidente está teniendo problemas con sus cadenas de suministro de armas, ¿no? Estados Unidos y Japón han tenido que suspender una maniobra conjunta con misiles HIMARS de los que le están dando a Ucrania porque no tienen suficientes municiones, ¿no? A pesar de todos estos miles de millones de dólares que Estados Unidos le está dando a Ucrania, si uno se pone a ver obús por obús, cañón por cañón, pieza de artillería por pieza de artillería, el ritmo que están entregando es menor, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta las pérdidas cuantiosas que está sufriendo Ucrania en el terreno, ¿no? Incluso yo estaba viendo ayer unas cifras de cuánto eran las cantidades de municiones por soldado de infantería que le estaban dando. Y la verdad que eran cifras que no aguantaban, no llegaban creo que ni en los 10 días de combate, ¿no? Los mismos países de la Unión Europea están teniendo problemas, ¿no? Con su propia defensa, o sea, las necesidades de sus propios sistemas de defensa por toda la ayuda que le han estado dando a Ucrania. Claro. El caso se dice pues que Alemania no tenía municiones ni para 2 días de combate si Alemania tuviera que entrar a la guerra, ¿no? Por todo lo que le han estado dando a Ucrania. Dicen que les han dado unas piezas antiaéreas que ni siquiera las tiene el ejército alemán, ¿ya? O sea que le están dando todo y al mismo tiempo se están quedando ellos desarmados, ¿no? Por un problema en parte de que los países europeos no han querido pagar para la OTAN. Eso lo decía Trump, se quejaba de que los europeos no querían pagar por la OTAN. Sí. Ninguno quería gastar 2% del presupuesto, que es lo que exige la OTAN,
2% del presupuesto anual en armamentos, ¿verdad? Entonces ahora se dan cuenta que no tienen ni para ellos mismos, ¿verdad? Se están disparando en el pie como potencia con una política propia y están poniendo toda la carne en el asador en Ucrania, ¿verdad? Al mismo tiempo que se enfrentan ellos, ¿no? Con un invierno que dicen que no va a ser tan duro, pero que con 5 o 6 días de hielo puede paralizar varias capitales europeas, claro. no una. Y con este problema del gas. Con todo este problema del gas, ¿verdad? Con un daño económico totalmente irreparable, pero además, ¿no? ¿Cómo van a hacer ellos para mantener a Ucrania? ¿Quién lo hizo y por qué? Las fugas en los gasoductos rusos fueron detectadas en la mañana del lunes, después de varias explosiones grabadas cerca de la localidad de Bornholm, frente a las costas de Suecia y Dinamarca, en el mar Báltico. Aparecieron a la vez en las 2 tuberías del Nord Stream 1 y en una del Nord Stream 2. Este nunca llegó a entrar en funcionamiento porque Alemania suspendió su proceso de certificación. Es muy poco probable que puedan repararse para llevar gas a Europa este invierno, según algunos especialistas. Afortunadamente, ¿no? Una de las tuberías del Nord Stream, aparentemente, según Gazprom y según Rusia, podría empezar a funcionar. Está funcionando, o sea, no ha sido dañada. Es otra de las tuberías que está allá, esa sí va a costar mucha plata, ¿no? El Nord Stream 1, ¿no? El Nord Stream 1 dicen que no vale la pena repararlo porque la bomba que bombea el gas cuesta demasiado, ¿no? Ya es un gasoducto muy antiguo y no vale la pena meter mucha plata ahí. Pero el Nord Stream 2, si Europa tomara la decisión política, se podría reanudar. Pero Europa, obviamente, en estos momentos no la va a tomar. ¿Quién sabe dentro de 2 o 3 meses? Pero otro problema que tiene Europa, ¿no? Es el problema de que Ucrania es una bomba de tiempo, porque es un estado que se está cayendo a pedazos, que está fallido, ¿no? Y que son 30 millones de personas o más. ¿Qué van a hacer con esas 30 millones de personas? ¿Les van a dar asilo? ¿Vos creés que les van a dar asilo en Europa? No. Es una bomba de tiempo. O sea, claro. Es realmente o sea, sería un suicidio político para cualquier partido en Europa abrirle la puerta a todos los ucranianos. Vengan, los queremos. Con los vientos que están soplando en Europa ahora. Aquí estamos clarísimos todos, ¿verdad? Obviamente la campaña mediática, ¿no? Pre y post electoral va a seguir, ¿no? Claro. Tenemos que estar clarísimos de eso. Pero yo creo que nosotros tenemos que basarnos en la realidad que hay sobre el terreno, ¿no? Tenemos que basarnos en la gestión, cómo están funcionando los servicios públicos, ¿no? Cómo está funcionando la educación. Estuve viendo, por ejemplo, me gustó muchísimo la experiencia que tuve en Ometepe hace poco, ¿verdad? Cómo Ometepe está saliendo adelante, ¿no? Articulando el turismo, pero también toda esa fuerte base agrícola que tiene. Y todo además, a pesar de que el turismo extranjero y occidental está viniendo, porque sí está viniendo hoy en día a Nicaragua, claro. Se nota, ¿no? Pero el papel que ha tenido el turismo nacional, ¿no? Yo te digo que ese tipo de experiencias, ¿no? Articulando lo que son los emprendimientos, ¿no? Articulando no solamente el tema de las grandes inversiones, nosotros en nuestros medios hablamos mucho a veces de las grandes inversiones, sí. Y nos olvidamos de las cosas pequeñas que se hacen. Te digo, por ponerte un caso, o sea, vos te encontrás un centro de cultura, ¿no? En Moyogalpa, ¿verdad? Que no está hecho para que lleguen ahí turistas extranjeros, está hecho para que los muchachos de ahí aprendan a tocar guitarra, aprendan yo qué sé, hagan poesía, ¿no? Se expresen, hagan actividades, ¿verdad? Todas esas cosas son las que hacen grande un país, ¿me entendés? Y yo te digo, creo que estas elecciones municipales han tenido mucho que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Con la respuesta que se le está dando al tema del huracán, ¿no? Sí. Todo ese trabajo de todos los días, ¿me entendés? Y bueno, como te decía, sorpresas no van a haber, ¿no? Claro. Sorpresas no van a haber. Me pareció muy interesante una encuesta que salió
en septiembre sobre el tema, a nivel centroamericano, sobre el tema del patriotismo, la independencia y todo eso, ¿no? Y era muy alentador ver cómo en Nicaragua las posiciones más fuertes en torno al tema antiimperialista, al tema de la unidad centroamericana, ¿no? Al tema de la importancia de desarrollar nuestra región y eso, o sea, lo fuertes que son aquí en Nicaragua, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que dan esperanza en estos tiempos tan tumultuosos. O sea, yo te digo, en el tema específico de Ucrania, salió en estos días una declaración de Bielorrusia, del alto mando militar de Bielorrusia, Sí. ¿no? Previendo que entre noviembre y, digamos, enero, febrero del año que viene, va a ser un periodo ya de inflexión total de este conflicto entre Occidente y Rusia. Me parece que tiene razón Stoltenberg cuando dice, si Rusia gana, perdemos nosotros, así dice, ¿no? ¿Verdad? Y desgraciadamente, sí, creo que tiene razón, pero Occidente se va a tener que conformar con eso porque no le queda de otra, no tiene otro remedio, ¿no? Y ellos van a tener que aceptar que Novorossiya pertenece a Rusia, ¿no? Y van a tener que aceptar que no va a haber ningún arma nuclear en Ucrania y que Ucrania no se va a poder meter a la OTAN, ¿no? Y eso lo van a tener que aceptar porque van a ser las realidades sobre el terreno las que se van a imponer, ¿no? Y después el conflicto seguirá porque ya Estados Unidos sacó su nueva doctrina militar para el mundo, ¿no? Y ellos ya están claritos. Designan a China como el enemigo principal y a Rusia como la amenaza principal. Claro. Ese es el contexto global nuestro, ¿no? Así es. En ese contexto nos movemos, ¿no? Y bien pegados a esta realidad y con los pies sobre el terreno, yo creo que estas elecciones del 5 de noviembre pues, van a mostrar lo que van a mostrar. Pues. Claro. Bueno, hermano, gracias entonces por acompañarnos y nos encontraremos el próximo sábado a las 2 de la tarde por Canal 4 en Izquierda Visión. Plomo. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán.